Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la importancia del soporte psicológico durante los procesos de reproducción asistida, durante los tratamientos de fertilidad. Antes que nada me gustaría presentarme para que sepáis un poquito pues quién soy. Mi nombre es Ariana y soy psicóloga de ReproClinic. Estoy especializada en reproducción asistida. Entonces, bueno, llevo un tiempo trabajando en la clínica, viendo, ¿no?, pues, pacientes que están pasando por estos procesos, y por eso creo que es importante, ¿no?, remarcar la importancia del soporte psicológico en estos momentos. Entonces, seguramente la gente que va a ver este vídeo serán personas que están pasando o que van a pasar por un proceso de reproducción y seguramente ya sabrán a lo que se van a exponer, pero igualmente me gustaría hacer una breve introducción, ¿no?, de qué supone pasar por un proceso de reproducción asistida. Entonces, la mayoría de los procesos para mí, ¿no?, los considero como un factor vital estresante. ¿Por qué? Porque acaban siendo un poco una montaña rusa de emociones, ¿no?, una montaña rusa emocional. Sí que es verdad que estos procesos pues no solo conllevan un desgaste emocional, sino también a nivel físico, a nivel económico, a nivel del entorno. ¿Qué pasa? Que la mayoría de veces, ¿no?, pues a nivel médico nos ponemos en manos de los mejores ginecólogos o ginecólogas para que nos guíen un poquito, para que nos asesoren. A nivel económico, ¿no?, pues también podemos llegar a pedir ayuda a nuestros familiares, a veces también necesitamos de un préstamo. Pero ¿qué pasa con esa parte emocional? La mayoría de veces, ¿no?, lo que nos pasa es que posponemos esa gestión emocional para cuando todo esto se termine. Pero la mayoría de las veces, o la mayoría de procesos, suelen ser largos. Entonces, si no aprendemos a gestionar todas esas emociones, que son muchas desde un principio, puede ser que después todo eso nos genere bastante malestar. Entonces, los procesos de reproducción asistida, obviamente hay momentos, ¿no?, donde nos invade pues la ilusión, la alegría, cuando hay resultados positivos, cuando todo va según lo previsto, pero hay muchos momentos donde también aparece pues el miedo, cuando, ¿no?, si no sabemos si algo va a funcionar o no, la rabia quizás cuando nos dan un resultado que no es el que nos esperábamos, los duelos cuando a veces pues quizás un resultado ha sido negativo o cuando ha habido una pérdida. También la culpabilidad, la baja autoestima. Entonces todas esas emociones que generalmente son las que nos cuestan más gestionar, si las vamos dejando se van acumulando, y eso es también lo que nos genera pues un malestar a nivel emocional, ¿vale? Entonces, no quiero entrar en mucho detalle de estudios, de datos, porque al final no quiero dar mucha importancia a eso, pero sí creo que es importante remarcar que en muchos estudios que se han hecho se ha demostrado, ¿no?, que esos pacientes, tanto hombres como mujeres, que pasan por esos procesos, generalmente acaban desarrollando sintomatología ansiosa o depresiva, en algunos casos, no en todos, y dependiendo del tipo de proceso que se esté realizando. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que si vemos que un gran porcentaje acaban desarrollando esa sintomatología, es que hay algo que quizás no estamos desarrollando, hay algo que no estamos prestando atención, ¿vale? Al igual que digo eso, también hay algunos estudios que han intentado evaluar, investigar un poquito cuáles son los motivos de abandono de esos procesos. Y mientras que algunos ha sido, por ejemplo, pues el mal pronóstico, o cuando, por ejemplo, a nivel económico no nos lo podemos permitir. Algunos casos, por ejemplo, también ha sido la separación, la ruptura en la pareja. Hay un gran porcentaje de estos casos de abandono que es por tema psicológico, ¿vale? La mayoría por tema de estrés, de ansiedad, de depresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces no es que no llegue ese embarazo, no es que no podamos conseguir ese objetivo, sino que abandonamos a medio camino porque no estamos pudiendo gestionar todas esas emociones. Y creo que es lo más normal del mundo, porque es eso, no es que estemos hablando de tienes un día malo, no, es que hay muchos momentos donde no sé cómo gestionar todo eso que me está pasando, ¿no? Porque, como he dicho al principio, es un factor vital estresante, al igual que cuando se nos puede morir un familiar, cuando perdemos un trabajo, cuando hacemos una mudanza, cuando hay gente que pasa un cáncer, todo eso se ha relacionado con procesos de reproducción. Entonces,
no es un, bueno, va, lo paso y ya está. Es que normalmente si son procesos largos, el primer proceso quizás lo pasaré más o menos bien, pero ¿qué pasa cuando esté en el segundo, en el tercer intento, que quizás las cosas no están yendo como yo esperaba? Entonces, algo que también quería destacar mucho hoy, que para mí es muy importante, es que entendamos la diferencia en qué es un soporte psicológico y un tratamiento psicológico. Para mí no se trata de que los pacientes que están pasando por procesos de reproducción asistida empiecen un tratamiento psicológico como tal, porque entiendo que para ellos ya hay suficientes cosas a gestionar como para además empezar un proceso psicológico, pero sí es importante un soporte. Es decir, una cosa sería empezar un proceso como tal, un tratamiento, un seguimiento, que cada semana o cada 2 semanas tú tienes que hacer unas tareas, tienes que trabajar cosas, y la otra es que en un momento puntual tú necesites a alguien con quien apoyarte, con quien respaldarte, ¿no? Entonces, cosas que yo puedo trabajar con parejas o con personas que están pasando por procesos de reproducción asistida. Básicamente a veces es escucharlos, a veces es acompañarlos, es darles herramientas de cómo gestionar, de cómo afrontar ciertas emociones. A veces también es ayudarlos en el caso, ¿no?, de que vengan en pareja, ayudarlos a cómo gestionar eso en pareja, porque a veces también nos pasa, ¿no?, que uno de la pareja lo vive de una manera y el otro del otro. Si no aprendemos a comunicarnos, a saber qué significa para cada uno de los dos, también hay muchas parejas que les genera mucho malestar y mucha inestabilidad. Entonces, cosas también como si hay un duelo, y cuando digo duelo no me refiero simplemente a cuando se ha abortado, voy más allá, es cuando hay abortos de repetición, es cuando la beta nos sale negativo, es decir, todas esas veces que los resultados han sido negativos o algo que nosotros no esperábamos. ¿Qué más cosas también? Por ejemplo, en casos, ¿no?, de donación de gametos. Para mí también es importante que algo que no tenemos por qué pasar o es algo que no nos esperábamos, seguramente en estos casos también hay muchos miedos, muchas creencias, muchos mitos, entonces todo eso también ayuda mucho a trabajar, a cuestionarnos a nosotros mismos, a ver qué es lo que nos da tanto miedo, y que yo también a veces les pueda explicar el proceso, por ejemplo, de selección de los donantes o de las donantes. ¿Por qué? Porque es una manera de decir, vale, sé lo que evaluáis, sé lo que investigáis. ¿Por qué? Porque si no dejo todo en manos de unos profesionales que quizás son buenos, pero quizás no, yo no conozco qué hacen, ¿no? Entonces, todo eso también es algo que podemos hacer durante estos procesos. Lo que me refiero con todo eso es que para mí no es desde el inicio, cuando empiezo, me tengo que poner en manos de un psicólogo o de una psicóloga y hacer todo un proceso, sino que si hay algún momento puntual donde diga, toda esa situación me está sobrepasando, o tengo dudas o miedos al respecto de la donación, o con mi pareja estamos teniendo ese conflicto porque no nos ponemos de acuerdo, pues todo eso creo que es importante que tengáis a una persona con quien poderos respaldar y que os pueda guiar un poco en el proceso. También hay otra cosa que para mí es importante, que en muchos de estos procesos, ¿no?, la gente se suele sentir muy aislada. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque es un tema tabú y muchas veces no lo hablamos porque nos da vergüenza, porque a ver qué dirán, porque de esta manera ya sabrán, ¿no?, de dónde ha salido ese niño o esa niña. Entonces, muchas veces, como lo vamos ocultando, con la única persona que compartimos todo eso es con la pareja, si es que la tenemos, que a veces también, ¿no?, las mujeres que vienen aquí a hacerlo de forma solitaria, también es eso, el que se encuentran muy solas en todas esas situaciones. Entonces, para mí también es eso, es el poder compartir con alguien que sabe de lo que estás hablando y que seguramente también te puede asesorar un poco. Entonces, con todo eso, ¿no?, yo quería transmitir también un poco esa importancia de poder compartir, de podernos abrir a alguien. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que yo lo que digo, ¿no?, es, bueno, ya lo gestionaré después, cuando haya pasado todo eso, ya me ocuparé de esta parte más emocional, estoy bien, yo voy tirando en el proceso, pero a veces también está bien el poder decir, esto me sobrepasa, es una situación que yo nunca hubiera pensado en tener que afrontar, ¿no?, porque nadie nos prepara para eso. Entonces,
Es cierto que no recomendaría a todo el mundo que pasara por un proceso o por alguien que les dé soporte psicológico. Es decir, siempre es bueno, ¿eh? Nunca será malo, pero sí que es verdad que hay casos puntuales que probablemente es más necesario que acudan a esa ayuda, ¿vale? Y pueden ser casos como, por ejemplo, una mujer que viene sola o una mujer o pareja que, por ejemplo, no tiene ese apoyo por parte del entorno, ya sea porque no se lo han explicado, ya sea porque quizás no comparten su visión y no los están acompañando. También personas que, por ejemplo, han pasado muchos duelos, como os decía antes, ¿no? De betas negativas, abortos de repetición. Todas esas personas probablemente necesitan mucho más ese soporte. También esas personas que van a donación de gametos. Es verdad que hay personas puntuales que lo viven como, vale, ese es el siguiente paso que hemos de dar, pues lo damos, pero la mayoría de la gente, yo lo que encuentro es que hay miedos y hay dudas y es lo más normal del mundo, pero en lugar de me lo quedo para mí, ¿no? Lo guardo y voy tirando porque eso es lo que se supone, quizás está bien el pararnos, el hablarlo con alguien, el resolver las dudas, el cambiar ciertas creencias y a partir de aquí, si sigo, ¿no? Con esa positividad, con esa energía, con esa tranquilidad o paz mental, ¿vale? Otros casos que podría ser, por ejemplo, también, ¿no? Es el tema de si hay una inestabilidad en pareja, ya sea previa o ya sea porque durante los procesos pues, han ido surgiendo algunos problemas que no hemos gestionado. En ese caso, para mí también es importante porque me he encontrado también, ¿no? Algunas parejas que me dicen, ¿no? Bueno, ya cuando hayamos pasado todo eso con el bebé, estaremos mucho mejor y por lo tanto ya no necesitaremos trabajar en la pareja porque todo eso ya habrá pasado. Vale, sí, pero ¿qué pasa si cuando una vez ha pasado todo eso no hemos gestionado todo eso que llevábamos y aún estamos peor? O sea, para mí, siempre que hay un malestar, se tiene que trabajar desde el minuto 1, porque probablemente será mucho más fácil, mucho más rápido que si lo dejamos que eso, ¿no? Se vaya haciendo esa bola, esa montaña. Entonces, algo que para mí también era muy importante comentar hoy es el tema de los talleres grupales, ¿vale? Han habido estudios también que han demostrado que todas esas personas que pasando por esos procesos pueden recurrir a talleres, asociaciones, lo que sea, que les permita pues, compartir su experiencia con otras personas, con otras parejas que están pasando lo mismo, es una manera de conectar, de compartir, incluso también de vernos reflejados, ¿no? En otras situaciones o incluso de proyectar a futuro cuando ves a gente que quizás está más avanzada o que quizás pues, las cosas han salido un poquito mejor para animarte un poquito. Entonces, todo eso también se ha demostrado que va muy bien, no solo a nivel emocional, de quizás tener emociones un poquito más positivas, sino también en esa tasa de abandono que hablaba al principio, ¿no? Es como crear una red social, ¿no? Donde poder apoyarte, donde poder compartir, donde no sentirte juzgado porque lo que estás haciendo quizás, no sé, a veces se puede ver como algo negativo o no, la donación de gametos a veces se puede cuestionar. Entonces, el tema de los grupos es muy positivo y en este caso, ¿no? Aprovecho para decir que aquí en ReproClinic hemos empezado a hacer talleres grupales. Por ejemplo, ahora la semana que viene haremos uno el martes, pero normalmente hacemos uno cada mes. Y la idea es básicamente esta, es reunirnos, ¿no? Normalmente pues podemos ser entre 4 o 8 más o menos, y es reunirnos, da igual si eres una mujer, si eres una pareja, si eres dos mujeres, da igual. Los que estéis pasando por el proceso y que os apetezca compartir, también empaparos un poco de herramientas que os puedo dar, ¿no? Pero la idea es esta, es reunirnos, hacer un poco de red, poder compartir y sobre todo también es eso, son talleres donde yo intento daros herramientas de cómo gestionarlo a nivel emocional, personal, pero también a cómo gestionarlo a nivel de pareja o cómo gestionar, por ejemplo, un duelo o el resolver dudas, creencias sobre el tema de la donación, ¿vale? Entonces, todas aquellas personas que estén pasando por procesos aquí en ReproClinic, que sepan que tienen estos talleres, son totalmente gratuitos, así que para mí es una muy buena opción, ¿no? el tener ese recurso
Que a partir de aquí yo digo, con esto ya tengo suficiente, genial. Que con eso digo, ostras, pues quizás sí que necesitaría trabajar alguna cosa pues más a nivel individual, porque veo que realmente no me resuena cosas que dice Ariana, pues es algo que necesitáis, ¿vale? Dicho todo esto, para mí es muy importante que cada persona, o sea, vosotros mismos sois los que conocéis más vuestra realidad que yo, ¿vale? Entonces, si a vosotros cosas de los que yo he dicho os resuenan, os parece que, ostras, pues quizás sí me iría bien, animaros. Al final, por ejemplo, el ir a una visita, el tener un momento conmigo, no necesariamente significa que yo os diré, a ver si tienes ansiedad, no tienes ansiedad, a ver si tenemos que hacer un tratamiento de 10 sesiones, ni mucho menos. O sea, se trata de a ver cómo estoy yo y si yo considero que puedo necesitar ese espacio, el permitírmelo. A partir de aquí, si tanto tú como yo consideramos que quizás necesitas otra sesión conmigo, la haremos. Si no, no pasa nada. Es eso, ¿no? Como os digo, a veces son momentos puntuales y quizás hay unos pacientes que pueden necesitar ese acompañamiento durante todo el proceso y quizás hay pacientes que vienen al principio porque tienen unas dudas, vienen a mitad del proceso porque algo no ha salido como esperaban y necesitan, ¿no? el reenfocar su camino, el ver cómo gestionan esa parte, pero solo van a venir 2 o 3 veces o solo una, ¿vale? Entonces, con eso me refiero a que cada uno también sea responsable de sus emociones, de su bienestar emocional. Que yo siento que lo necesito, genial. Que siento que no lo necesito, pues seguramente también tendré, ¿no? Esa parte de apoyo, de red social que también me pueda respaldar, ¿vale? Entonces, cosas que para mí también es muy importante que queden muy claras antes de despedirnos, es eso, ¿no? Es que muchas de las emociones que podéis tener durante estos procesos son normales, es decir, que yo un día esté triste o que durante una semana, ¿no?, esté un poco más agobiada o con dudas porque lo que voy a afrontar ahora pues no lo había afrontado antes y me genera malestar, es totalmente normal, ¿vale? Es decir, tampoco quiero que nos vayamos al extremo de todo lo que pase necesito de un psicólogo, ni mucho menos. Hay muchas cosas que son normales, pero que sean normales no significa que yo solo o yo sola tenga que saber gestionarlos, ¿no? Porque como os he dicho al principio, nadie nos enseña a pasar por estos procesos, tampoco la mayoría de las veces nos enseñan a gestionar esas emociones quizás más incómodas o más dolorosas como la rabia, la frustración, la tristeza. Entonces, ¿por qué no acudir a alguien, ¿no? Al igual que acudimos a un ginecólogo, acudimos a, no sé, a cualquier persona, a cualquier especialista, ¿por qué no acudir a alguien que también nos ayude a que ese estado emocional sea mucho más equilibrado? Porque además, también no lo he comentado, ¿no?, pero también es verdad que el tema emocional influye muchas de las veces en los procesos, ¿no? A más tasas de embarazo, a poderlo sobrellevar con más calma, a después seguramente no tener que pasarlo posteriormente, ¿no? Porque alguna vez también nos hemos encontrado que posteriormente, ¿no?, nos hemos quedado embarazados y en ese momento es cuando hay la cascada emocional de ya me puedo permitir el que salga todo, ¿no? Entonces quizás es mucho más interesante que lo vayamos trabajando poquito a poquito. Dicho esto, creo que más o menos he explicado todo lo que consideraba interesante. Solo quiero remarcar, ¿no?, lo del taller que he dicho, que para mí, pues obviamente todas las personas que os parezca interesante es gratuito, son, no sé si es 1 hora y media, 2 horas más o menos lo que hacemos, una vez al mes. Entonces, quien quiera venir, pues bienvenido. También hay una cosa que es importante y que no he dicho antes, los talleres no es obligatorio participar, es decir, yo voy a explicar cosas, voy a dar herramientas, voy a dar pautas y todas esas personas que quieran participar, participan, pero también me he encontrado alguna vez, ¿no?, de alguien que te dice, ostras, pues me da vergüenza o hay cosas que quizás aún no he explicado al entorno y no me siento preparada para explicarlo a gente que no conozco. Sin problema, yo no obligo a nadie, ¿no? La mayoría de las veces nos encontramos que después salen las cosas, ¿no?, como cascadas y que necesitamos quizás más horas y más espacio, pero eso, que es un espacio pues seguro, es libre y yo pues voy guiando un poquito en función también de las necesidades que veo del grupo, ¿vale? Así que nada, bueno, he visto que mucha gente iba saludando, pero no me ha dado tiempo de ir saludando. Muchas gracias a los que os habéis conectado. Si hay alguna pregunta, ahora es el momento de hacerlo. Si no, igualmente
en el centro, ¿no? Pues siempre me encontraréis, siempre podéis preguntarme, también si no en el centro os pueden dar mi email si necesitáis cualquier cosa, pues yo encantada de ayudaros, que sé que en estos momentos, ¿no? Pues es un poco complicado el tema emocional. Así que nada, como veo que no hay ninguna pregunta, muchas gracias y que acabe de ir bien el día.